Hola a todos de nuevo, espero que estéis muy bien y bienvenidos a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy os traigo un bizcocho súper nutritivo. Bueno, en muchos vídeos habéis visto que a mí me encanta la fermentación y el kéfir, que también está fermentado. En mi vídeo de la fermentación ya os hablo de la fermentación, por eso aquí no voy a entrar en muchos detalles. Así, aparte de mi afición de fermentar absolutamente todo, también tengo otra afición. Soy alemana. En Alemania los pasteles tienen muchísima tradición y desde niña tenía en mi casa todos los fines de semana un pastel o una tarta casera en mi mesa de café. Bueno, mi mamá ya no lo hace y yo tampoco me estoy comiendo todos los fines de semana un pastel, pero me gustan hacer pasteles. Pero hay un problema con los pasteles. Como están hechos de harina normal, aún contienen los inhibidores enzimáticos y estos inhiben la asimilación de los nutrientes. Y comer mucha harina no fermentada a largo tiempo nos lleva a problemas intestinales como estreñimiento, diarrea o alergias. Bueno, si no comemos muchos pasteles no pasa nada, porque nuestro pan ya hacemos con masa madre y lo fermentamos. Bueno, y hace poco se me ocurrió una cosa, ¿por qué no fermento también la harina de los pasteles? Así eliminamos los inhibidores y sacamos más provecho de los nutrientes. Y si no usamos leche sino kéfir, también tenemos la leche fermentada. Y esto combinamos. Y así tenemos un intestino sano y contento. Bueno, ya vamos al bizcocho. Este bizcocho se hace igual de rápido que cualquier bizcocho. Lo único que tenemos que hacer es una planificación, porque hace falta un paso previo, el día anterior. Ahora vamos a los ingredientes. Para esto necesitamos 200 gramos de kéfir de leche, 240 gramos de harina integral, 200 gramos de azúcar integral, 3 huevos biológicos, un sobre de levadura química o bicarbonato de sodio, una pizca de sal como potenciador de sabor, 2 limones y 120 gramos de aceite de oliva. O los que les gusta el sabor de mantequilla, 120 gramos de mantequilla clarificada. Os dejo el enlace a mi vídeo de la mantequilla clarificada aquí arriba. El día antes o la noche antes metemos la harina en un bol y lo mezclamos con el kéfir. Si queréis lo podéis tapar con el film transparente para que no se seque. El día siguiente se ve de esa manera. Ahora batimos los huevos con el azúcar. Cogemos el bol con la masa . Aquí podéis ver cómo ha quedado la masa, con mucho aire y muy suave. Lo removemos . Y añadimos la mezcla de los huevos y el azúcar. Yo empiezo de mezclarlo todo a mano. Y después cojo la máquina porque es más cómodo.
Ahora añadimos el aceite. Aquí debería entrar también la sal. En este pastel se me olvidó, pero como solo es un potenciador de sabores, no pasa nada. Peor sería si me olvidara la levadura química. Ahora la levadura química. Y la mezclamos. Si no encontráis limones biológicos, lo podéis meter 10 minutos en agua con bicarbonato de sodio para eliminar las pesticidas. 10 minutos es suficiente. Rallamos la cáscara de los 2 limones. Y la añadimos a la masa. ¿Veis las burbujas? La masa es bastante viva. Y añadimos también el zumo de un limón. El otro utilizamos para el glaseado. Ahora engrasamos el molde. Yo utilizo aceite de oliva. Con un pincel, engrasar bien también las paredes. Y pulverizarlo con un poco de harina o pan rallado. Ahora añadimos la masa. La masa sigue siendo muy viva con muchas burbujas. Y precalentamos el horno 10 minutos a 175 grados. Cuando metemos el pastel en el horno, lo horneamos 55 minutos a 175 grados. Ahora la prueba del cuchillo. No queda nada pegado. Y listo está el pastel. Pasamos con un cuchillo para evitar que se quede pegado en las paredes. Lo abrimos. Así se ve la estructura como ha quedado. Y ahora volcamos el pastel. A mí se me ha quedado pegado un poco en los bordes, por eso lo suelto suavemente con un cuchillo. Y aquí está el pastel. ¿Veis qué esponjoso y suave ha quedado? Pasamos al glaseado. Aquí hay 2 opciones. El primer glaseado es un poco más líquido y el pastel absorbe la mitad. El segundo glaseado es un glaseado duro que queda arriba. Podéis utilizar el glaseado que os guste. Aquí os enseño las 2 formas. Quien no tiene azúcar glass puede utilizar azúcar blanco y molerlo con un molinillo de café. El resultado es el mismo. Ahora pasamos a la primera opción.
Añadimos el kéfir y el limón. Bueno, aquí quería ahorrar tiempo y eché todo el limón de golpe. Lo que pasa es que se forman grumos y necesito remover mucho más tiempo para resolver los grumos. Mejor que añadís poco a poco el zumo de limón. Bueno, sigo removiendo. Con una cuchara va mejor. Esto es un remover sin fin si se han formado grumos. Ya está, repartimos el glaseado por encima del pastel. ¿Veis? Es bastante líquido. Lo dejamos unas horas para endurecer todo lo que se ha quedado arriba. Ahora la opción 2, que es el glaseado mucho más duro. Aquí dejamos el kéfir fuera y utilizamos solo 3/4 del zumo de limón. Aquí añado poco a poco el zumo y va mucho mejor. El glaseado es más difícil de repartir y hay que trabajar rápido porque esto endurece. No soy muy profesional en decorar, pero ha quedado más o menos. Volvemos a nuestro pastel. A ver cómo ha quedado por dentro. ¡Wow! ¿Veis qué jugoso y suave ha quedado? Y como ha quedado tan bueno, no puedo resistir de comerme un segundo trozo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.